La mañana empezó con un rumor que se extendió como un reguero de pólvora en el Congreso y en las redacciones. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, estaba finalmente obligado a comparecer en la comisión de investigación de la DANA. No era una comparecencia cualquiera, ni una de esas sesiones donde el político puede marear la perdiz a voluntad. Esta era distinta porque lo que ha estallado en el PP es pánico auténtico. No nervios, no incomodidad, pánico. Porque Mazón no es un actor secundario en este episodio. Es una figura central en la cronología de decisiones, errores, silencios y contradicciones que rodearon la gestión política y técnica de la tragedia que sacudió la Comunidad Valenciana. Y lo que él sabe no coincide en absoluto con lo que Feijóo y Génova llevan meses defendiendo ante las cámaras, en los mítines y en los platós. La comparecencia de Mazón no es un trámite, es una bomba de relojería cargada con datos, llamadas, decisiones y versiones que se contradicen unas a otras. Y en el PP lo saben perfectamente. Lo más inquietante es que dentro del partido va calando una idea que nadie se atreve a decir en público pero que se repite con pánico en privado. Mazón no está dispuesto a inmolarse por nadie. No por Feijóo, no por Génova, no por las estrategias electorales de un liderazgo que hace aguas, no por un relato político que cada día se sostiene menos. Porque Mazón, a diferencia de otros perfiles del PP, entiende perfectamente que si la comisión de la DANA detecta contradicciones graves, los responsables no serán solo dirigentes nacionales, sino también él. Y ese miedo, esa posibilidad de que su propio nombre quede marcado para siempre por una mala gestión o una omisión, es lo que ha activado todas las alarmas en Madrid. En Génova, el temor no es que Mazón falle. El temor real es que Mazón diga la verdad. La verdad de lo que ocurrió en aquellas horas críticas. La verdad sobre quién llamó a quién tomó decisiones, quién ordenó parar, quién pidió informes y quién los ignoró. La verdad de qué se sabía antes del desastre, qué se hizo durante y qué se intentó justificar después. Porque toda esa verdad no encaja con el relato que Feijóo lleva meses vendiendo, ese discurso pulido donde el PP aparece como ejemplo de gestión, previsión, solvencia y rigor. Un relato que empieza a resquebrajarse justo en el momento más peligroso, cuando un dirigente del propio PP tiene que sentarse ante una comisión oficial y responder bajo obligación parlamentaria. En Génova ya hablan de contención de daños, un término que nunca deberían tener que usar si todo fuera tan limpio como dicen públicamente. Pero puertas adentro, las palabras se vuelven más directas, más crudas y más sinceras. Saben que Mazón tiene información que no se puede maquillar, correos que no se pueden reinterpretar y decisiones que no se pueden esconder. Por eso, mientras Feijóo intenta mantener el control del partido con su discurso habitual de falsa serenidad, sus asesores ya admiten que esta comparecencia puede convertirse en la grieta definitiva que deje entrar toda la presión interna acumulada en los últimos meses. Y todo ha empeorado desde que empezaron a circular filtraciones sobre los informes técnicos que contradicen la versión oficial que el PP intentó imponer en los medios de comunicación. Informes que señalaban fallos de previsión, avisos no atendidos, decisiones políticas que se tomaron demasiado tarde, y sobre todo, responsabilidades compartidas que el PP intentó simplificar o desplazar para que no afectaran a su imagen nacional. Pero ahora esos documentos están en manos de diputados, periodistas y miembros de la comisión. Y Mazón tendrá que posicionarse respecto a cada uno de ellos. Y ahí está el problema. Porque si Mazón confirma que esos informes son correctos, Feijóo queda expuesto como un líder que ha mentido. Si intenta negarlos, quedará él como responsable de ocultación. No tiene salida fácil. La sensación en el entorno político es que esta comparecencia será el momento más incómodo para el PP desde que Feijóo llegó al liderazgo. No porque estemos ante un escándalo masivo de corrupción, que no lo es, sino porque estamos ante algo casi peor, una oportunidad de ver en directo cómo un dirigente autonómico del PP tiene que desmontar el relato que Génova ha intentado construir desesperadamente para mantener la apariencia de liderazgo y solvencia. Y la figura de Mazón, lejos de ser secundaria, puede convertirse en el detonante que acelere la descomposición interna del partido. Porque si Mazón habla con sinceridad, Feijóo queda al descubierto. Y si Mazón intenta salvar a Feijóo, queda el señalado para siempre. Mientras tanto, todo el partido observa con angustia cómo el reloj avanza hacia esa fecha clave. Nadie sabe qué hará Mazón, pero todos saben que cualquier cosa que diga tendrá un coste político enorme. El PP está atrapado. Y la sensación, cada vez más evidente, es que la verdad que Mazón puede soltar en la comisión tiene el potencial de ser la gota que colme un vaso que hace tiempo que rebosa tensiones, errores, mentiras y estrategias fallidas. La tensión dentro del PP se volvió casi física en las horas posteriores a la confirmación de la comparecencia. En Génova, los teléfonos no dejaron de sonar.
Se convocaron reuniones urgentes donde las caras largas y el silencio pesaban más que las palabras. Porque la comparecencia de Mazón no es solo un trámite parlamentario, es un escenario donde un dirigente autonómico del PP puede verse obligado a verbalizar, con luz, taquígrafos y cámaras delante, exactamente aquello que Feijóo lleva meses intentando tapar con discursos genéricos y frases prefabricadas. Todo ese daño controlado que el PP ha intentado contener puede desbordarse en un minuto, con una sola frase mal dicha, con una sola pregunta que Mazón no sepa esquivar. Los asesores de Feijóo ya no lo esconden internamente. Temen que Mazón, presionado por los documentos, los datos y la evidencia que la comisión tiene en su poder, termine contradiciendo la versión oficial del partido. Porque lo más peligroso no es que Mazón quiera traicionar a Feijóo. Lo más peligroso es que Mazón quiera salvarse a sí mismo. En política, cuando alguien se siente acorralado, la lealtad se evapora y la supervivencia se impone. Y Mazón sabe que la comisión tiene detalles que pueden comprometer su gestión, su liderazgo y su imagen pública. Sabe que no puede permitirse cargar con errores ajenos. Sabe que el PP nacional intentará usarlo como amortiguador si las cosas se ponen feas. Y sabe también que, si dice algo que no encaja con la versión oficial del partido, la responsabilidad recaerá en Feijóo por haber sostenido durante meses un relato insostenible. En varios medios ya se filtró que la comisión dispone de documentos internos que contradicen declaraciones previas de cargos del PP, informes que advertían de la gravedad de la DANA horas antes de que la situación colapsara. Comunicaciones donde se solicitaban recursos y no se respondía a tiempo. Decisiones que se retrasaron por motivos que nadie ha explicado. Y aunque la comisión no puede imputar penalmente a nadie, sí puede poner a Mazón contra las cuerdas al obligarlo a explicar por qué esos avisos no fueron atendidos, quién los desestimó y qué papel jugó cada responsable. Y esa cadena de responsabilidades, quieran o no en Génova, llega inevitablemente al liderazgo de Feijóo. Cada vez que un periodista pregunta a un cargo del PP sobre la comparecencia de Mazón, las respuestas son un festival de nerviosismo. Frases vacías, desvíos temáticos, silencios muy largos y una insistencia casi desesperada en que no hay nada que ocultar, justo la frase que solo repite quien teme que sí lo haya. En privado, muchos dirigentes admiten que el problema no es Mazón, sino el relato que Génova ha intentado construir desde el primer minuto. Porque si Mazón confirma lo que dicen los informes, el relato de Feijóo se derrumba. Y si Mazón intenta negarlo, queda como mentiroso ante una comisión que ya sabe más de lo que parece. El ambiente es tan tenso que incluso algunos votantes del PP han empezado a expresar en redes sociales su preocupación por el silencio del partido. La gente quiere saber qué pasó en la DANA. No quieren excusas, no quieren ataques al gobierno, no quieren discursos vacíos. Quieren respuestas. Y Mazón es la persona que tiene esas respuestas. De hecho, algunos periodistas han empezado a decir abiertamente que Mazón es el único dirigente dentro del PP que puede cargar el muerto a Feijóo o liberarlo por completo. Eso convierte esta comparecencia en un campo minado donde cada palabra puede ser interpretada como traición o como protección, como lealtad o como salvación personal. Mientras tanto, las redacciones están en modo alerta permanente. Cada filtración nueva sobre documentos, correos y avisos no atendidos añade presión al presidente valenciano. Los analistas ya advertían desde hace días que Mazón estaba en el epicentro del relato contradictorio del PP. La gestión de la DANA dejó demasiados interrogantes abiertos y demasiadas versiones incompatibles. Y ahora, con los documentos sobre la mesa, Mazón es la pieza clave para resolver si el PP mintió por incompetencia, por estrategia o por miedo. Feijóo no ha tenido peor semana desde que asumió el liderazgo del PP. Este caso no tiene que ver con Cataluña, con Sánchez, ni con el gobierno central. Este caso es interno, propio, completamente suyo. No puede culpar a nadie. No puede inventarse un enemigo externo. No puede atribuirlo a conspiraciones. Aquí, el único foco es el PP y en ese escenario, Feijóo siempre pierde. La sensación entre periodistas, diputados y asesores es que los nervios de Génova no tienen que ver con lo que se sabe, sino con lo que aún no se ha dicho. Porque si Mazón confirma, aunque sea con matices, que hubo contradicciones en la gestión, Feijóo quedará expuesto como lo que muchos llevan tiempo señalando: un líder incapaz de controlar su partido, incapaz de imponer la verdad a su propio relato y, sobre todo, incapaz de asumir responsabilidades cuando la realidad golpea de frente. Mientras se acerca el día de la comparecencia, en el PP se viven horas de angustia. No saben qué va a decir Mazón. No saben si intentará salvar la estructura del partido o si se aferrará a la única salida que le garantiza no hundirse con los demás: decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y esa verdad es exactamente lo que Génova más teme.
A medida que pasan las horas, el miedo dentro de Génova ya no es una sospecha, es un estado permanente. Las filtraciones no paran y cada una es peor que la anterior. Periodistas de varios medios empiezan a publicar detalles que, aunque no concluyentes, sí dejan claro que el relato oficial del PP sobre la gestión de la Dana es insostenible. Y lo que más asusta en Madrid es que muchos de esos documentos, informes internos y correos cruzados llevan la firma, o la copia, de cargos clave del equipo de Mazón. Eso convierte su comparecencia en algo mucho más que un trámite. La transforma en un interrogatorio político donde cada frase puede romper el frágil equilibrio que Feijóo ha intentado sostener desde que estalló todo. En las redacciones ya se habla abiertamente de contradicciones graves en la versión del PP. No se trata de pequeños errores, sino de diferencias de horas, cambios en las líneas de mando, informes que alertaban de riesgos climatológicos antes de que el PP admitiera públicamente que la situación era grave. La sensación es que había avisos que no fueron atendidos, decisiones retrasadas que agravaron la crisis y una cadena de responsabilidades que Mazón conoce al detalle. Y lo que más preocupa a Feijóo es que la comisión también los conoce. Por eso, cuando Mazón se siente a hablar, las mentiras quedan expuestas automáticamente. No hay escapatoria. Lo más devastador para Génova es que, según fuentes parlamentarias, algunos diputados que forman parte de la comisión ya han preparado preguntas extremadamente precisas basadas en documentos internos del propio gobierno valenciano. Eso significa que Mazón no podrá improvisar ni tirar de manual. No podrá soltar frases genéricas ni aferrarse al discurso político. Tendrá que responder datos concretos, fechas exactas, decisiones firmadas. Y si intenta desviarse, la propia documentación lo delata. Feijóo teme exactamente eso, que Mazón, enfrentado a preguntas que no puede esquivar, termine reconociendo que el PP cometió errores graves y que, peor aún, intentó ocultarlos bajo un relato falso que se mantuvo durante semanas. Y si eso ocurre, Feijóo quedará retratado como el líder que mintió al país para proteger a su partido. Internamente, muchos hablan ya de que esta comparecencia puede convertirse en un punto de no retorno para su liderazgo. Mientras todo esto se desata en Madrid, en Valencia tampoco reina la tranquilidad. El gobierno autonómico se ha encerrado en un círculo defensivo. Nadie quiere hablar. Nadie quiere filtrar. Nadie quiere aparecer en los medios. Pero ese silencio es precisamente lo que más llama la atención. Los periodistas locales aseguran que la sensación entre los cargos valencianos es de que Mazón está solo con su versión y que Génova no va a moverse para protegerlo si las cosas se tuercen. Y ese abandono, esa soledad política, es lo que podría empujarlo a decir la verdad completa en la comisión, aunque eso implique derribar por completo el relato nacional del PP. La oposición, mientras tanto, huele sangre política. Han estudiado los informes, han seguido las contradicciones del PP, han recopilado cada declaración de Feijóo, cada frase que ahora puede volverse contra él. Saben que Mazón está acorralado y que cualquier grieta en su discurso será amplificada al máximo. Están listos para exponer las incoherencias, para mostrar los documentos que contrastan con lo que dijo el PP durante meses y para obligar a Mazón a elegir entre dos versiones incompatibles, la verdad o la lealtad a Feijóo. Y es esa elección la que convierte esta comparecencia en un arma letal. Porque si Mazón dice la verdad, Feijóo queda como mentiroso. Si Mazón miente, queda el expuesto ante una comisión parlamentaria con documentos que lo contradicen punto por punto. En cualquiera de los dos escenarios, alguien cae. Y en Génova ya lo saben. Por eso hablan de estrategia de contención, narrativa alternativa y minimizar daños. Palabras que solo salen a relucir cuando un partido político está en modo pánico absoluto. La tensión sube aún más cuando un medio nacional suelta una filtración inesperada. Presuntamente existen comunicaciones internas que muestran desacuerdos entre el equipo de Mazón y el equipo de Feijóo sobre cómo gestionar la narrativa de la Dana. Mensajes donde se evidencian dudas, reproches, e incluso advertencias sobre la falta de coordinación entre Madrid y Valencia. Si eso se confirma, algo que la comisión puede aclarar preguntando directamente, el PP quedará expuesto como un partido dividido, improvisando y mintiendo públicamente para proyectar una imagen de control que nunca tuvieron. Lo más impactante es que algunos periodistas aseguran que Mazón está preparando su declaración en solitario, sin aceptar el argumentario que Génova intentó imponerle. Y eso es una señal inequívoca. Mazón se está preparando no para proteger a Feijóo, sino para protegerse a sí mismo. Y cuando un dirigente político decide salvar su propio nombre en lugar del de su líder, la historia casi siempre termina igual, con revelaciones. El run-run en Madrid es cada vez más fuerte. Se habla de crisis interna, de tensiones larvadas,
de miedo real a que una sola declaración desencadene una guerra abierta en el PP. Feijóo teme que Mazón lo deje expuesto. Mazón teme que Feijóo lo traicione si intenta cubrirlo. Y en esa tensión, en ese choque de intereses, se juega el futuro inmediato del partido. La pregunta que ya empieza a escucharse en despachos, tertulias y pasillos del Congreso es la misma. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Mazón? Y, peor aún para Génova, ¿qué está dispuesto a contar si se siente acorralado? Todo indica que la respuesta llegará muy pronto. Y que cuando llegue, no será amable con Feijóo. Conforme se acerca la fecha de la comparecencia, el ambiente en Génova se vuelve irrespirable. No es exageración. Los pasillos que hace apenas semanas eran un desfile de sonrisas impostadas y mensajes de unidad se han convertido en un corredor de susurros, caras tensas, teléfonos en modo vibración y reuniones que empiezan antes del amanecer y terminan de madrugada. Feijóo, que siempre ha querido proyectar un tono sereno, casi paternalista, ahora aparece visiblemente forzado, crispado. No quiere preguntas sobre Mazón, no quiere cámaras, no quiere que nadie le pregunte por la Dana. Y cuando un líder político huye del tema estrella del momento, es porque sabe que el suelo se está rompiendo bajo sus pies. Mazón, mientras tanto, vive su propia tormenta. Pero lo que más inquieta a Génova es que, cuanto más se acerca su comparecencia, más se aísla, más marca distancia, más evita plegarse a la narrativa que pretenden imponerle desde Madrid. Y esa distancia, esa especie de silencio tenso, se interpreta como una señal inequívoca de que Mazón ya no está jugando en equipo. Está jugando en modo supervivencia. No confía en Feijóo. No confía en que Génova lo cubra si la cosa explota. Y cuando un presidente autonómico del PP siente que lo van a sacrificar, se acabó la lealtad. Lo primero que protege es su nombre. La dirección nacional lo sabe. Lo teme. Y por eso están intentando contenerlo desesperadamente. Llamadas, mensajes, presiones discretas, sugerencias de argumentarios, incluso reuniones intentadas que Mazón ha esquivado con una elegancia muy poco disimulada. En privado, miembros del PP admiten que la relación entre Mazón y la cúpula del partido se ha roto. Hay quien afirma que apenas se hablan. Que Mazón solo atiende a su círculo valenciano. Que no quiere que nadie de Madrid vuelva a decirle qué tiene que decir o cómo tiene que presentarse. Y esa desconexión es lo que hace que el pánico en Génova se haya vuelto insoportable. Porque Mazón tiene documentos, fechas, avisos, decisiones. Tiene detalles que no encajan con la versión edulcorada de Feijóo. Tiene información que la comisión ya ha contrastado con los técnicos, con los servicios de emergencias, con responsables de otras administraciones. Y sabe que mentir no solo sería un suicidio político, sino una contradicción pública con evidencias que están sobre la mesa. Los comisionados han preparado preguntas quirúrgicas. Preguntas basadas en datos incontestables. Preguntas diseñadas para que la verdad salga aunque él intente esquivarla. Y Génova, que ya conoce parte de esas preguntas por filtraciones internas, sabe que Mazón va a tener que elegir entre dos males: desmentir a su líder o incriminarse él mismo. La prensa nacional tampoco da tregua. Cada día aparece una pieza nueva, un informe desclasificado, un correo filtrado, una frase descontextualizada pero real, que añade más presión a la comparecencia. Y los titulares empiezan a sonar todos parecidos. Las contradicciones crecen, el relato del PP se debilita, Mazón, clave en el desmoronamiento del discurso de Feijóo. Para el PP, esta narrativa mediática es devastadora, porque el partido llevaba meses intentando construir la imagen de un Feijóo firme, sólido, presidencial, y ahora la imagen que se impone es la de un líder nervioso, inseguro, incapaz de controlar a su propio equipo. Lo más preocupante para Feijóo es que algunos dirigentes territoriales ya se están desmarcando discretamente. No quieren aparecer en la foto si esto se convierte en escándalo nacional. Y los varones del PP, que siempre han tenido un olfato fino para detectar crisis internas, ya han empezado a enviar mensajes privados en los que cuestionan el liderazgo de Feijóo. No controla el partido, no tiene autoridad, no inspira confianza, se deja arrastrar por problemas que él mismo provoca, frases que se repiten una y otra vez entre quienes, en situaciones normales, estarían aplaudiéndolo. La sensación es que Feijóo ha perdido el control del relato. Y cuando un líder pierde el relato interno, pierde el partido. Mientras tanto, todo el foco está en Mazón. Sus movimientos se analizan al detalle. Cada gesto, cada silencio, cada aparición pública. Y hay algo que ha llamado especialmente la atención de los periodistas. Mazón ya no defiende el discurso oficial del PP sobre la Dana. Ha dejado de repetir esas frases construidas que salían desde Génova.
Ha dejado de culpabilizar a terceros. Ha dejado de insistir en la narrativa diseñada por Feijóo. Y ese distanciamiento, por sutil que parezca, es un mensaje clarísimo: Mazón se está desmarcando. Mazón no quiere hundirse con el barco. Mazón está preparando su propia versión. Una versión que, según quienes han podido escuchar algunos borradores de su intervención, será más honesta, más técnica y, por tanto, más dañina para Feijóo. Lo peor para Génova es que saben que Mazón tiene pruebas que pueden contradecir el discurso oficial. No sospechas. No rumores. Pruebas. Documentos. Comunicaciones internas. Registros de avisos. Informes de emergencias. Y Feijóo lo sabe. Lo sabe desde el primer día. Por eso Génova está en pánico. Por eso cada minuto que pasa es una eternidad. Por eso intentan controlar una comparecencia que ya no pueden controlar. Porque Mazón no va a asumir culpas que no son suyas. No va a cargar con el peso de las decisiones de otros. No va a sacrificar su carrera por salvar una mentira. Y esa mentira, la narrativa pulida, fría y calculada de Feijóo, es lo que puede quedar completamente destrozado en cuanto Mazón abra la boca ante la comisión. Porque la verdad, cuando se sostiene sobre documentos oficiales, es una fuerza imparable. Y cuando la verdad contradice directamente a un líder que lleva meses intentando imponer su relato, lo que cae no es solo el relato, es el líder. Todo apunta a que estamos a las puertas del mayor choque interno que ha vivido el PP desde que Feijóo llegó al poder. Y lo peor no ha empezado aún. Lo peor llega en la comparecencia. Lo peor llega cuando Mazón hable. Lo peor llega cuando ya no haya posibilidad de controlar el daño. Las horas previas a la comparecencia de Mazón han sido un auténtico torbellino político, el tipo de tormenta que ningún partido quiere enfrentar y que, sin embargo, el PP ya no tiene manera de detener. La maquinaria mediática, que durante semanas había intentado suavizar el impacto del caso, colapsó cuando se produjo la filtración que lo cambió todo, un conjunto de documentos internos, aún sin confirmar oficialmente, que apuntan directamente a una falta de coordinación y a decisiones políticas contradictorias durante la Dana. Documentos que Mazón habría recibido, o al menos conocido, y que no coinciden con la narración que Feijóo ha intentado imponer desde Madrid. La filtración fue demoledora. Varios periodistas de investigación publicaron que, según sus fuentes, estos informes muestran claramente que hubo avisos previos ignorados, retrasos en la activación de protocolos y discrepancias entre los responsables técnicos y los responsables políticos. Nada de esto implica, por sí mismo, un delito. Pero sí implica una enorme responsabilidad política. Y para Feijóo, eso es casi peor. Porque su gran apuesta era convertir la gestión de emergencias en un símbolo de su fiabilidad. Y ahora, ese símbolo se resquebraja ante los ojos de toda España. En Génova, el caos ya no es un rumor. Es evidente. Se han multiplicado los grupos internos, los bandos, los cuchillos por la espalda. La mitad de los dirigentes teme que Mazón diga la verdad y destruya el relato. La otra mitad teme que Mazón intente proteger a Feijóo y termine hundiendo a ambos. Feijóo, consciente de ello, ha empezado a ensayar respuestas ambiguas para después de la comparecencia, intentando prepararse para todos los escenarios posibles. Pero nada funciona. Su equipo está desbordado. Y lo más grave, nadie confía en nadie. La fractura interna se hace aún más visible cuando varios varones territoriales comienzan a filtrar su malestar a los medios, afirmando que esto no habría ocurrido con otro tipo de liderazgo, que Feijóo ha permitido que la situación se descontrole, o directamente insinuando que la gestión política del caso ha sido un desastre. Estas frases no salen por accidente. Son mensajes dirigidos. Son señales de guerra interna. Y en el PP están empezando a mirar hacia un escenario que siempre niegan públicamente pero que internamente ya se comenta: la posibilidad de una crisis de liderazgo si el daño es demasiado grande. Mientras tanto, Mazón avanza hacia la comparecencia cada vez más aislado, pero también más decidido. Periodistas cercanos a su entorno aseguran que ha rechazado los argumentarios de Génova y que está preparando una intervención estrictamente técnica, basada en documentos, fechas y protocolos. Si esto es cierto, Feijóo queda completamente expuesto. Porque su discurso es político, emocional, creado para el consumo mediático. El de Mazón, si se mantiene en lo técnico, podría desmentirlo sin necesidad de atacarlo directamente. Bastaría con decir la verdad de forma fría para demoler a Feijóo. Y aquí llega la parte más delicada. Dentro del PP están convencidos de que algunos diputados de la comisión tienen información suficiente como para arrinconar a Mazón. No necesita confesar nada.
Solo necesita no mentir. Solo necesita responder con exactitud a preguntas basadas en documentos oficiales. Y eso, para Feijóo, sería la sentencia. La filtración más explosiva, sin embargo, llega desde la Comunidad Valenciana. Según fuentes internas, existe un documento que recoge discrepancias entre técnicos y responsables políticos en plena gestión de la Dana. Un documento donde se advertía del riesgo de minimizar públicamente la gravedad del fenómeno meteorológico. Un documento que, según los medios, contradice directamente las declaraciones posteriores de Feijóo. Ese documento, si sale en la comisión, puede destrozar por completo la credibilidad del líder del PP. Lo que más teme Génova no es que Mazón lo confirme. Lo que teme es que la comisión lo enseñe. Porque si lo enseñan, no habrá matiz, no habrá relato alternativo, no habrá medios afines que puedan rescatar a Feijóo del impacto. A medida que todo esto se desarrolla, el clima político se enrarece. Diputados del PP empiezan a hablar de crisis severa. Asesores reconocen en privado que tienen miedo de lo que Mazón pueda decir y algunos miembros de la dirección ya aceptan que la comparecencia será un antes y un después para el partido. Incluso hay quien, off the record, admite que Feijóo podría quedar tan tocado que necesitaría semanas para recomponer su liderazgo, si es que logra recomponerlo. La oposición, por supuesto, huele sangre. No solo esperan que Mazón diga algo que contradiga a Feijóo, esperan que lo haga en directo, en el momento de máxima atención mediática, frente a toda España. Porque una cosa es una contradicción leída en un informe, y otra muy distinta es un presidente autonómico del PP, bajo obligación parlamentaria, admitiendo que la versión de su líder no coincide con la documentación oficial. Los analistas ya hablan de la comparecencia como el mayor riesgo político al que se ha enfrentado Feijóo desde que es presidente del PP. Y lo comparan con momentos históricos donde un partido se juega su credibilidad en un solo testimonio. Esta puede ser esa clase de comparecencia. Una que cambie el clima político del país. Mientras el PP intenta recomponer su relato a contrarreloj, Mazón sigue sin inclinarse ante Génova. Y ese es el mayor signo de que el partido está a punto de enfrentar algo que hasta hace una semana parecía imposible. La posibilidad de que un dirigente autonómico termine, sin quererlo, destapando la mentira estructural sobre la que Feijóo construyó su discurso sobre la Dana. La pregunta que se repite en las redacciones, en las tertulias y en los pasillos del Congreso es cada vez más clara. ¿Qué ocurrirá si Mazón dice la verdad? Y la respuesta que temen en Génova es brutal. Que la mentira quede expuesta en directo, y Feijóo quede desnudo frente al país. En Génova, mientras tanto, la escena es casi opuesta. El equipo de comunicación está dividido entre quienes quieren minimizar el impacto y quienes creen que la única salida es prepararse para una eventual rectificación pública del relato. Pero Feijóo no quiere ni oír hablar de rectificaciones. Su estrategia es aguantar, aguantar y aguantar, como si el desgaste desapareciera por sí mismo. Pero la política no funciona así. La política no perdona grietas. Y esta grieta que está a punto de abrirse cuando Mazón empiece a hablar, puede ser la más profunda que ha sufrido Feijóo desde que llegó al PP. Finalmente, Mazón entra en la sala de la comisión. El murmullo se corta de golpe. Los diputados se acomodan. Las cámaras enfocan. Los asesores contienen el aliento. Y en ese silencio que ocupa la sala, solo hay una pregunta que resuena en toda España. ¿Va Mazón a decir la verdad, aunque esa verdad destruya el relato de Feijóo? La respuesta llega con sus primeras palabras, calmadas, precisas, documentadas. Y en cuanto empieza a leer, Génova entiende que el daño ya está hecho.